Ok, hola compañeros, bueno, nosotros vamos a hablarles acerca de la transcripción en eucariotas. Entonces, primero vamos a ubicarnos. La, las mayoría de las, bueno, todas las células, las herramientas principales que llevan a cabo la mayoría de las funciones son las proteínas. El proceso de formación de proteínas se ha denominado el dogma central de la biología molecular, que conlleva tres partes. Nosotros vamos a hablar de la segunda, que es la transcripción. Y la transcripción se lleva a cabo en el núcleo de las células eucariontes. Entonces, vamos a recordar lo que dice el dogma central. Empezamos con la molécula de DNA, que es una molécula de doble cadena que contiene la información genética de la célula. Entonces, primero se va a duplicar esta molécula a la que se le llama replicación. Después, la molécula de DNA va a generar moléculas de ARN, pero no necesariamente es la de ARN mensajero únicamente. Es la más importante, pero no es la única que se sintetiza. Entonces, también se genera el ARN de transferencia, los pequeños ARNs y el ARN ribosomal. Y a este proceso se le llama transcripción. Luego, la molécula de ARN mensajera es la encargada de sintetizar las proteínas y a este proceso se le llama traducción. Entonces, primero vamos a repasar de manera como global lo que es la transcripción y más adelante vamos a hablar como de manera particular. Entonces, la transcripción es un proceso que tiene tres partes y en pocas palabras, la transcripción es la transformación de la molécula de ADN a una molécula de ARN, que es, digamos, el idioma básico de una molécula. Entonces, la primera parte podemos decir que es cuando nuestra molécula de DNA, que es de doble hélice, que la principal siempre va en el orden del sentido de la vida, el cual es de 5' a 3', va a abrirse y se abre a través de una molécula que se llama RNA polimerasa, pero más adelante entraremos en detalle. Entonces, a esta primera parte se le denomina iniciación. Después, la que sigue se le denomina elongación. La elongación es cuando una vez abierta la molécula de DNA, entonces va a quedar la cadena principal, que es la cadena codificante, y queda la segunda, que va a ser la cadena muerte, en la que se van a generar las bases complementarias de esta cadena, la cual da origen a una molécula de ARN. Y por último, la tercera parte se le denomina terminación, la cual tiene como producto final un transcrito de ARN, que como recordando el dogma central, este transcrito va a dar origen a una proteína. Sí, entonces entramos a especificar el proceso de iniciación. En la que sigue, por favor. Tenemos que para el inicio de la transcripción necesitamos tres componentes, que son una región promotora, el ARN polimerasa y factores de transcripción. Entonces, las regiones de ADN que sirven como sitios de inicio para la transcripción se llaman promotores. En las células eucariontes, cada gen suele tener su propio promotor, por lo que hay miles de ellos. Esto no sucede en las procariontes, ya que un solo promotor nos puede dar la codificación para distintos genes, la que sigue. Y en cuanto a la ARN polimerasa, tenemos que en los eucariontes hay diferentes tipos, son 5. Tenemos 3 ARN polimerasa nucleares y 2 extranucleares que se localizan en las mitocondrias, en los cloroplastos. Tenemos el ARN polimerasa 1 que sintetiza el ARN ribosómico, excepto el 5S. El ARN polimerasa 2 que sintetiza ARN mensajero y el ARN polimerasa 3 que sintetiza ARN de transferencia y el ribosomal 5S, ¿no? Y la que sigue, por favor. Tenemos que la polimerasa
no puede unirse a la cadena de ADN por sí sola, por lo que necesita de 5 actividades bioquímicas o factores diferentes para que forme un complejo con el que pueda iniciar la transcripción. Estos factores de transcripción son proteínas que se unen a secuencias específicas de ADN, o sea, al promotor. Tenemos en la imagen de su izquierda diferentes promotores, como el factor de transcripción 2A, 2B, que estos son esenciales para el complejo de la holoenzima del ARN polimerasa 2. El ARN el factor de transcripción 2F, este se une desde el principio junto con la ARN polimerasa, ya que esta eh, ayuda a que se abra la hebra del ADN y se pueda llevar la transcripción. Y también la subunidad del factor de transcripción 2D, que es la TBP. Esta es la que se une a la caja TATA, que posteriormente se les explicará. Y la que sigue. Ok, bueno, yo voy a abordar el complejo polimerasa. Básicamente es una holoenzima o son complejos enzimáticos que consisten de 8 a 14 subunidades diferentes y comparten ciertas características, y una de ellas es que dos de las grandes subunidades son homólogas a las subunidades beta y beta prima de E. coli y se denominan nucleopolimerasas o polimerasa central. Necesitan interactuar con otras proteínas para iniciar la transcripción y tienen otras 5 subunidades pequeñas en común, que es la RPB5, la RPB6, RPB8, RPB10, RPB12. Y en la imagen se ilustra mejor. Vemos que, bueno, el centro activo va a estar señalado por el magnesio, por el ion magnesio, y luego vamos a ver otras dos subunidades que van a formar las mandíbulas. Y bueno, estas mandíbulas y justo la pinza que forman las subunidades, pues logran que, o sea, una doble sujeción que le permite como una gran procesibilidad. Y le puedes dar a la siguiente, por favor. Y bueno, pues yo les voy a hablar de las tres. La RNA polimerasa 1 va a ser la más activa y va a ser la más abundante y va a sintetizar precursores del ARN ribosómico. La RNA polimerasa 2 produce ARN mensajero primario que tras el procesamiento da lugar a ARN mensajero maduro que se va a traducir a proteínas, y la RNA polimerasa 3 va a transcribir los precursores del RNA de transferencia, los AR nucleares y citoplasmáticos de pequeño tamaño y los genes para el ARN5S, que forma parte de la subunidad grande de los ribosomas. Y en el cuadro que está al lado, pues esquematiza un poquito lo que hablamos. Y bueno, por último, solo comentar que los RNAs que sintetiza la POL2 están involucrados en el splicing. Y en esta imagen vemos ya el proceso como tal de iniciación. Entonces tenemos que hay una unión del factor TBP, que posteriormente va a haber un cambio conformacional y se va a unir el factor de transcripción 2B a esta. Ya después se va a unir la ARN polimerasa 2 y el factor de transcripción 2F. Y se va a hacer un complejo de preinicio, al cual se va a unir el factor de transcripción 2E y 2H. Y tendremos el complejo de inicio, que se empezará la síntesis de ARN. Posteriormente, para liberar estos factores de transcripción, hay una fosforilación en la cual se liberarán todos estos factores, excepción del factor de transcripción 2F, ¿no? Que es el que viene con la polimerasa. Sí, la que sigue, por favor. Y aquí vemos cómo se ve
un promotor con sus respectivos factores, ¿no? Tenemos que el promotor BRE, que es rico en guanina y citosina, tenemos el factor de transcripción 2B, la caja TATA, que tiene el TDP, el promotor INR con el factor de transcripción 2D, al igual que DPE. Y estas son las regiones de su promotor con su factor de transcripción. ¿Sí? La que sigue. Sí, una cosa importante de mencionar es que ya cuando se abre esta cadena nos va a dejar dos hebras. Una hebra de codificación. Esto es porque su secuencia corresponde a la sección del ADN en el que el ARN mensajero codifica la secuencia de los aminoácidos en una proteína, mientras que la secuencia inferior se llama hebra de plantilla, porque es la hebra que se usa, como dice su nombre, de plantilla para la síntesis de ADN. Esta tendrá se irán agregando las bases de, hacia la dirección 3' y sería todo hasta esta parte. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la caja TATA o la caca de Hogness. Es una secuencia de aminoácidos que se encuentra aproximadamente 25 nucleótidos río arriba del sitio donde se inicia la transcripción del ADN. Esta secuencia de aminoácidos es uno de los elementos del promotor basal o promotor mínimo. Está formada por 7 pares de bases, de las cuales las primeras 4 se encuentran ampliamente conservadas entre los eucariontes, que son timina, adenina, timina, adenina. En la imagen podemos observar una hebra de ADN. En las esferas de color verde son las que representan el esqueleto de enlaces fosfodiéster del ADN. En la proteína que se está unida al ADN en la caja TATA es la proteína TBP. En la siguiente, por favor. La caja TATA juega un papel muy importante en la asociación del ADN con la ARN polimerasa. Sin embargo, pues no es un elemento que esté presente en todos los genes. El sitio donde se encuentra la caja TATA es un lugar donde se realizan cambios conformacionales del ADN que permiten que se añada la ARN polimerasa al ADN. Ok, empezaremos a hablar de los factores de elongación. Antes de empezar, es necesario decir que los factores de elongación son factores completamente análogos a los de los procariontes. Como principales factores, tanto en eucariontes como en procariontes, tenemos los siguientes. En este momento únicamente nos enfocaremos en los factores de elongación de los eucariontes y dejaremos de lado los procariontes. Por ejemplo, empezaremos a hablar del factor EF1A. Por favor, puedes cambiar. También conocido como Functional Interaction Between Jet Translation Eukaryotic Elongation Factor para los cuates. Bueno, es una proteína G análogo a la EFTU de los eucariontes y es uno de los factores de síntesis más abundante. Es el encargado de la entrega de todos los tRNA aminoácido al ribosoma, además del iniciador y el tRNA selenocisteína. Como no tiene afinidad por el ribosoma, se desprende de él cuando el aminoácido tRNA se fija al ribosoma con hidrólisis de GTP. Bueno, aquí abajo de todo nuestro texto, podemos ver una figurita y aquí se ve la función de nuestro pequeño, véanlo así, chiquitito bebé, uniendo al aminoácido tRNA de forma dependiente al GTP y entregándoselo a nuestro ribosoma, que es toda esa cosa azul. Después tenemos esta figura a nuestra izquierda y aquí podemos apreciar la estructura EF1A en este caso es de Saccharomyces cerevisiae.
que se unió al terminal C catalítico de EF1BA o CIAN. EF1A tiene 3 dominios bien definidos. El dominio 1, que es el rojito, que une al GTP. Se cree que el dominio 2, que es el amarillo, se une al extremo aminoacilo del aminoacil tRNA, y los dominios 1 y 2, que son los azules, se unen a la unión de actina. Y el EF1BA se une al F1A en los dominios 1 y 2. Otro dato también no menos relevante es que además de sus funciones en la elongación de la cadena polipéptida, se han atribuido actividades celulares y virales únicas a la EF1A en eucariotes, desde levaduras hasta plantas y mamíferos. Pasamos a la siguiente diapositiva. En este caso hablaré de la EF1 beta gamma, que es una proteína análoga a la procariote, EF1TS. Su función es reciclar y regenerar el F1 alfa, pero también se encarga de la estimulación de 3 diferentes reacciones: del intercambio de GDP unido a la EF1 alfa con un GDP exógeno, la unión dependiente de EF1 alfa de tRNA a ribosomas y síntesis de poli-U dependiente de polifenilalanina. Pero recientemente se observó que también eleva la tasa de intercambio de nucleótidos. Aquí podemos ver en nuestro esquemita que después de la hidrólisis del GTP, el complejo EF1A tRNA GDP abandona el ribosoma para que ocurran eventos de translocación adicionales al PIB. Se debe cambiar el GTP, y este GTP es llevado por nada menos que nuestro EF1B beta gamma. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva, que sería la última de la elongación. Y en este caso hablaremos de la EF2, que es una proteína G análoga a la EFG de los procariontes, que interviene en la translocación del ribosoma debido a la actividad GT-pasa que cataliza la translocación de peptidil tRNA del sitio A al P del ribosoma, dependiendo de la presencia de P1 y P2 en la subunidad ribosomal grande. Bueno, aquí en nuestro esquema, antes de empezar a explicar el esquema, tengo que aclarar que existen 3 vías en la EF2 que regulan la traducción de proteínas celulares. Pero ahora nos enfocaremos únicamente en una, que es la que media la activación del receptor NMDA, que permite que el calcio entre a la célula. Bueno, en presencia del calcio y calmodulina se activa el factor de elongación 2 quinasa, o conocido como EF2K, lo cual conduce al aumento de la fosforilación e inhibición del factor de elongación 2EF2 y una disminución general de la traducción de proteínas. Y hasta aquí terminaría el proceso de la elongación y pasaríamos de inmediato a la terminación. Ok, en cuanto a la terminación, la RNA polimerasa va a seguir transcribiendo todo hasta que reciba una señal o hasta que lea una señal para que se detenga. Esta señal es llamada terminador o secuencia terminadora. Bueno, como ya sabemos, en las bacterias existen 2 tipos de terminación, y esto lo puse para hacer una especie de comparación con la terminación en eucariontes. En bacterias tenemos la terminación Rho dependiente, que como su nombre lo dice, dependerá del factor Rho, que es una proteína. Esta proteína se va a deslizar por todo el RNA de mensajero hasta llegar a la ARN polimerasa y detenerla. También tenemos la terminación Rho independiente, que también, como su nombre lo dice, no depende de esta proteína, sino que la misma molécula de ARN mensajero se pliega sobre sí misma, formando una especie de horquilla, que es la que vemos aquí, y igual hará que la transcripción se detenga. Ok, entrando a la terminación en eucariote, es un proceso muy poco preciso y bastante complicado, ya que no existen señales de terminaciones exactas o terminaciones consenso, como en el caso de las procariotas,
que son pues estos factores, ¿no? Aquí, cuando la RNA polimerasa alcanza algún terminador, que aquí lo tenemos señalado en rojo, este le indica que se detenga y se libere la hebra o las hebras de DNA. Y estas hebras, una vez separadas, vuelven a unirse y vuelven a formar la doble hélice. Luego se libera esta molécula, que se libera estando como una molécula de pre-RNA mensajero. ¿A qué me refiero con pre? Esta molécula no está terminada. A esta molécula le faltan muchas modificaciones que vendrán después de la terminación de la transcripción. Modificaciones tales como el splicing o la adición de la secuencia de polías, que no abarcaremos aquí porque nos saldríamos un poco del tema. Y pues yo creo que eso sería todo. Estas son nuestras referencias y pues muchas gracias por su atención.